Muy bien. Ahora vamos a hablar de qué es hacer entrevista motivacional. Entonces decíamos en la clase pasada que algunas personas llegan en crisis, hay que ayudar a contener, a normalizar, a consolar, a informar, pero algunas personas no traen una sintomatología muy intensa, no acaban de vivir un momento muy estresante, más bien están considerando realizar un cambio que es importante para ellos y probablemente sea un cambio que han intentado varias veces de realizar sin éxito. Puede ser bajar de peso, dejar de consumir sustancias, terminar con la pareja, cambiar un estilo de comunicación familiar, el cambio que sea. Entonces, si ustedes revisan, la entrevista motivacional ha sido la técnica que más efectividad ha demostrado para el cambio conductual. Esta entrevista es una intervención que puede llevarse a cabo en una sesión, en 2 o en 3. Tiene un enfoque humanista y, a diferencia de lo que vamos a revisar con terapia cognitiva, que es un poquito más directiva, la entrevista motivacional toma en cuenta que el voluntario es solamente una guía y que va a ayudar, en nuestro caso, a que durante 1 hora el usuario logre reconocer las ventajas y las desventajas del cambio y que no se sienta obligado con el experto o el profesional de la salud a cambiar inmediatamente o a no reconocer que no cambiar también tiene sus ventajas. Entonces, la idea, si ustedes revisan en el Drive, hay un modelo que crearon Prochaska y Di Clemente, que ya tiene mucho tiempo y que habla de, y para eso les voy a pedir que hagan un ejercicio de pensar en un cambio que ustedes hayan querido realizar durante mucho tiempo y que van varias veces que se pelean un poco con eso. Hacer ejercicio, meditar, leer, ser puntuales, lo que ustedes quieran. Entonces, Prochaska y Di Clemente plantean algo que se llama la rueda del cambio. Entonces, algunos de nosotros hemos pasado la rueda del cambio varias veces, algunos de nosotros estamos fuera de la rueda del cambio. La idea de los voluntarios del CREA sería que logren identificar desde la primera sesión, en caso de que sea un usuario de este tipo que no está en crisis y que tiene algo que lo motiva a cambiar, en qué etapa del cambio se encuentra. La primera etapa es una etapa que se conoce como de precontemplación. Eso quiere decir que en ese momento el usuario no considera que el cambio sea inminente. Un ejemplo del semestre antepasado, tenemos un estudiante de la carrera de medicina que tenía prácticas sexuales de alto riesgo. El terapeuta estaba muy preocupado por las infecciones de transmisión sexual que podría adquirir el usuario. Y se sentía con muchas ganas, en una muy buena intención de apoyarlo a reducir estas conductas, pero no eran el motivo de consulta que traía el usuario. Desafortunadamente, el usuario dejó de venir y regresa a pedir el servicio porque lo acaban de diagnosticar con VIH. Entonces, en el momento en el que el usuario llega, nosotros podemos identificar cuestiones que ameritan un cambio, pero que el usuario está en precontemplación, que él no considera que sea el momento para decrementar o suspender la conducta que lo ponga en riesgo. Y el voluntario tendría que estar muy atento a que si está en precontemplación o en cualquiera de las etapas, la entrevista motivacional le va a ser una herramienta útil para que empiece a trabajar con algo que el modelo llama ambivalencia, que es esta sensación de estar como que sí quiero cambiar esto y como que no quiero cambiar esto, y a través de solamente preguntas y devoluciones, motivarlo y empujarlo a la siguiente etapa del cambio. Entonces, la primera etapa es una etapa de precontemplación, en donde también existe un cuestionario sobre etapas del cambio. Nosotros nada más intentamos detectarlo en la primera sesión a través de escuchar el discurso, pero puede ser, vamos a pensar, voy a poner un ejemplo, que yo quisiera dejar de fumar. Si bien es cierto que en el CREAS tendríamos que estar obligados a canalizar al usuario porque hay una estrategia específica para sustancias, pero solamente con fines didácticos. Si yo quiero dejar de fumar y yo me compro mis cigarros y yo no le hago daño a nadie porque trabajo y cuando fumo me salgo para que no les llegue el humo, probablemente mi familia ya está muy cansada, probablemente ya tengo algunos síntomas, por ejemplo me tardo más en que mejore de las infecciones respiratorias, pero para mí no es el momento de cambiar. Puede ser que pase algo,
por ejemplo, que un amigo se ha diagnosticado con una enfermedad asociada con el tabaco, o que yo vea alguna película que me sensibilice sobre los riesgos de otras enfermedades asociadas al consumo del tabaco y que yo empiece a considerar que sería buena idea cambiar. Eso me hace entrar a lo que entonces se llama rueda del cambio, que es un proceso que siempre está en movimiento y que empiece a contemplar cambiar. Entonces, contemplar cambiar quiere decir que ya tengo un poco de más razones a favor del cambio que en contra, pero no estoy absolutamente seguro. Muchas personas, y piensen en el ejemplo que ustedes retomaron hace un momento de algo que les cueste cambiar, logran pasar de la etapa de precontemplación a la etapa de toma de decisión, que es decir, instrumentar alguna fecha, algún término. Por ejemplo, muchas personas, este modelo les doy ejemplos en ese ámbito porque fue creado para personas que tienen problema de consumo de sustancias, que son los que tienen mayor número de recaídas. Entonces, hay personas que fijan, después de la boda de mi hija, ya nunca más voy a beber, pero es que es como mi despedida, ¿no?, de consumo de alcohol, ¿no? O después de que pase este periodo de exámenes, ya voy a dejar de fumar, pero ahorita no lo puedo. Sí, como que sí ya quiero, pero como que no puedo. Entonces, puede ser que pasen de la etapa de precontemplación a la de contemplación, pero desafortunadamente, como el tabaco no te da consecuencias inmediatas, lo más probable es que como buen ser humano regreses a la etapa de precontemplación, ¿no? Y digas, no, mira, ya vi el video, pero yo no estoy tan mal, yo estoy joven, no fumo tantos, o no consumo tanto, no causo problemas ni para los demás ni para mí mismo, no, creo que estoy bien. La idea se diluye. Pero un buen número de personas van a decir, no, yo creo que sí, ya tengo que dejarlo porque ahora que lo analizo, y pasan a la etapa de, les digo, algunos se llaman toma de decisión, ¿no?, en donde dicen, ok, ya voy a poner una fecha, o ya voy a ir con la nutrióloga, o las papas que me comía todos los días, ya no voy a comer papas todos los días, nada más los sábados me compro, y de lunes a viernes me voy a cuidar de la alimentación, ¿no? Entonces, incluso en esa etapa de toma de decisión es muy difícil porque el mensaje que quiere transmitir el modelo de entrevista motivacional es que si fuera fácil cambiar, todos lo haríamos. Entonces, cambiar un hábito que lleva mucho tiempo y que nos da muchas ganancias secundarias, por ejemplo, fumar, yo creo, porque nunca he fumado, tiene beneficios que están probados como que mejora la atención, eso es real, ¿no? Pero también lo que ocurre cuando fumas es que te sales de donde estás. Entonces yo siempre, como en términos de mi experiencia, que es estrés, ¿no?, si estás muy estresado, salirte a fumar un cigarro es poner distancia de la situación que te estresa, hacer ejercicios de relajación profunda, y si te vas con alguien es una red de apoyo social, y ya cuando estás listo regresas. Entonces, a veces, si no fumas, no te das cuenta de cómo te sientes, permaneces ahí en vez de decir, necesito salir a darme una caminata y ahorita regreso, ¿no? Puedes ir caminando al Oxxo y regresar sin comprar el cigarro, ¿no?, pero sí necesitas tomar distancia, y los que fuman tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando aprendes entrevista motivacional no quieres transmitir lo que ellos llaman el experto, que casi siempre es autoritario, da consejos, da órdenes. Si ustedes graban una consulta médica, es muy probable que el paciente hable poco tiempo y el profesional experto lo regañe, lo estigmatice, le dice, ya acepta que eres un adicto, mira nada más, ¿no? O trate de infundirle miedo para provocar un cambio, y se ha demostrado que eso no funciona. Ni regañar, ni dar consejos, ni aleccionar. Lo único que hay que saber es escuchar en dónde se encuentra la persona, reconocer que hay razones para cambiar y reconocer que también hay razones para no cambiar. Entonces vamos a pensar que la persona ya tomó la decisión y que pasa a la etapa de acción. Entonces, en la etapa de acción al menos tiene que estar 6 meses para que podamos decir que ya cambió, pero todos 6 meses, pero todos tenemos recaídas, y la entrevista motivacional siempre intenta recordarle eso a los usuarios, que es bueno recaer, porque cuando tú crees que ya controlas todo lo que está alrededor de la dieta, del ejercicio, de la puntualidad, de no hacer corajes, de no ponerte nervioso, cuando recaes quiere decir que hubo algo que tú no habías estimado como un factor importante, pero sí lo es y hay que trabajarlo. Muchas personas cuando recaen sienten vergüenza de regresar a la terapia o a un proceso de consejería.
porque están preocupados porque tal cual lo dicen, es que me va a regañar por lo que le voy a decir, o es que la verdad ya no quiero ir porque regresé con el novio, ¿no? Entonces es muy importante desde este punto de la entrevista motivacional que en esta primera sesión el voluntario transmita una sensación de aceptación incondicional y de que las recaídas son procesos esperados e incluso son benéficos. Y eso le va a dar al usuario toda la confianza para que si recae o que si no está listo después de esta primera sesión para cambiar, de todas maneras es bien recibido. Algunos otros esquemas de psicoterapia lo dicen explícitamente: si no estás listo, ¿para qué vienes? No me hagas perder el tiempo, ni el tuyo ni el mío. Esos esquemas, desde nuestro punto de vista, no fomentan el cambio y no generan apego. Lo que necesitamos es, como voluntarios, ser alguien que incondicionalmente esté ahí y sabrá entender en el momento en el que estás e intentará ayudarte para que te muevas como con la velocidad que tú puedas a la siguiente etapa, o que evalúes qué fue lo que pasó. Entonces, en la etapa de acción ya estamos implementando nuestro cambio, identificamos algunas barreras y algunos facilitadores. Algunos usuarios entran en la etapa de recaída. La recaída puede ser vista como un mal día, como una situación de la que no tenía yo control. Desde el punto de vista de Martin Seligman, un optimista vería una recaída como algo temporal, algo pasajero, algo específico, pero no todo el mundo ve la recaída así. Algunas personas ven la recaída como evidencia de que no son capaces de cambiar, evidencia de que no tienen las habilidades, evidencia de ineficacia, ¿no? En términos de terapia cognitiva. Entonces es muy importante cómo un voluntario maneja una recaída, porque la recaída una buena intervención puede lograr que la persona rápidamente entre a la rueda del cambio y regrese a toma de decisión, o regrese a la etapa de acción, o se desesperance y se vaya a precontemplación y abandone el proceso. Entonces, para eso existe, al menos lo que yo les invito a revisar, es algo que yo le llamo acordeón, una serie de preguntas que ayudan a la persona a identificar en dónde está y a solamente, les decía, no vamos a reestructurar, solamente escucharse sobre las ventajas y las desventajas del cambio. Entonces, las sugerencias son hacer las preguntas o hacer un ejercicio que se llama balance decisional. Entonces, las preguntas tienen que ver con al menos 3 grandes ideas, que son reconocimiento del problema, preocupación y preparación para el cambio. Entonces, la idea sería lograr que en 50 minutos la persona llegue a plantar su situación, el voluntario está listo para escuchar, solamente devuelve, refleja o hace resúmenes, y con lo que empezaría la sesión es indagando niveles de preocupación. Entonces, quizá, Juanita, del 1 al 10, ¿qué tan preocupada estás por tu forma de beber? O por tu forma de apostar, o las conductas asociadas al suicidio que has presentado. Porque aunque a nosotros nos parece que son graves y que ameritan atención, puede ser que la persona dice, bueno, sí, intenté suicidarme, pero no es tan grave, no es predictor de nada. Entonces podemos preguntarle, a ver, ¿qué tan preocupado estás del 0 al 10? Y es una buena idea identificar, en términos cuantitativos, si el usuario manifiesta que está preocupado entre 0 y 5 o entre 5 y 10, porque la propia pregunta los va a ayudar a seguirlo motivando. Entonces, si alguien les dice, del 0 al 10 estoy preocupado por las autolesiones que me hago, como un 4, ¿qué creen que sería mejor idea? Decirle, ¿y por qué no un 3 o por qué no un 5? Para motivarlo. Yo les digo, Juanita, ¿qué tan preocupada estás por las autolesiones? Del 0 al 10, pues como 4. Yo lo que quiero no es decirle, ¿cómo que 4? Esto está muy grave. ¿Sabías que autolesionarse te habla de un gran problema de regulación del afecto? Tienes que trabajar en eso. Si no lo trabajas después, ¿qué va a pasar? Yo no quiero de ninguna manera hacer eso. Yo lo que pretendo en la entrevista motivacional es que el usuario sea el que me dé las razones para cambiar. Y yo de ninguna manera en una hora voy a, ni sutilmente que parezca que yo lo estoy intentando convencer de que cambie, sino que él es el que va a decir, no, sí, creo que ya es el momento para cambiar. Ahora que lo pienso,
no es un 4, es un... ¿Qué creen que me conviene preguntarle? Si yo le digo, del 0 al 10, ¿cuánto tienes? Y me dice 4. ¿Qué le pregunto? ¿Por qué no un 5 o por qué no un 3? ¿Por qué no un 3? Pues si yo le digo, ¿por qué no un 3? Se me va a decir, no, porque 3 es poquito y esto está más complicado. El solito va. Y yo ya no lo convencí de que esto está grave. Entonces, eso puede ser algo. Y si ustedes revisan, hay muchos artículos escritos sobre este manejo, que es se llama escala visual analógica de entrevista motivacional. En el Drive algunos archivos de cómo jugar con estos números con el objetivo de que la respuesta del usuario sea de más preocupación, ¿no? Y de que ya es el momento para cambiar, ¿no? O moverse al menos de etapa. Entonces, es buena idea. Aaron Beck dice en el libro de ansiedad, creo que es del 85, que al menos hay 2 razones por las cuales un usuario llega al consultorio. Como él hablaba de ese libro en ansiedad, es porque los usuarios ya no soportan los síntomas, porque la ansiedad es muy desagradable, o porque ya no lo soportan sus familias. Entonces, es mucho mejor predictor ir porque uno dice, yo no era así, yo era diferente, yo era más feliz, yo era más tranquila, yo era más... Es predictor más pobre, ya no me aguantan, ya no quieren que sea así, ya que no dejo dormir a nadie, que estoy muy preocupada, que les hablo a cada rato. No es tan buen predictor, ¿no? Pero en la entrevista motivacional, en esta área de preocupación, a veces vale la pena preguntarles ¿qué tan preocupado estás del 0 al 10? Y preguntarles también ¿y qué tan preocupados están los que están alrededor de ti? Del 0 al 10, ¿no? ¿Qué tan preocupada está tu mamá por esta situación? ¿Qué tan preocupada está tu novia por esta situación? ¿Tu primo, tu amigo, etcétera? Entonces, una vez que evaluamos el nivel de preocupación, podemos seguir haciendo más cosas con la entrevista motivacional. La idea entonces solamente sería lanzar la pregunta ¿qué tan preocupado estás? Si nos dice un número, jugar con los números, lanzar la pregunta de qué tan preocupada está en su familia y solamente ante sus respuestas o devolver o reflejar o hacer resúmenes. ¿Okay? El número 2 que les dije de la entrevista motivacional, después del nivel de preocupación, creo que reconocimiento del problema. Porque primero es reconocimiento del problema, después preocupación y por último intención de cambio. Ok, entonces, para que la entrevista siempre termine con una actitud positiva, lo que vamos a intentar hacer es hacer un pequeño análisis de ventajas y desventajas, porque todo esto lo tenemos que lograr en 50 minutos, de el cambio que están considerando. Entonces, si ya nos dijo, a ver, ¿qué tan preocupado estás del 0 al 10? Tanto. Si ya le preguntamos, y creo que eso me lo salté, y esto es un problema para ti, ¿de qué maneras es un problema tu forma de autolesionarte para ti? O por ejemplo, ¿de qué maneras arrancarte el cabello es un problema para ti? ¿De qué manera el exponer y ponerte muy nervioso es un problema para ti? ¿De qué maneras es un problema para tus amigos? Ya no te quieren incluir en los equipos, tu calificación no representa lo que sabes, porque como al menos en psicología muchos maestros son puras exposiciones, él puede dominar el tema, pero exponen no muy bien. Entonces, ¿de qué manera este es un problema para ti, para los demás? ¿Qué tan preocupado estás? Y después, para evaluar la intención de cambio, siempre hay que, de acuerdo con un libro que les puede gustar muchísimo, de Editorial Trillas, es un programa que hizo Héctor Ayala, que es Entrevista Motivacional para Bebedores Problema. Ese libro lo venden aquí en la librería de la facultad. Es un libro muy barato, 50 pesos, 70 pesos, y es especial para adicciones. Y ahí viene un ejercicio de balance adicional en donde viene una tabla de contingencia de 2×2, en donde le pides que evalúe, se llama, es de Héctor Ayala, Entrevista Motivacional para Bebedores Problema, de Editorial Porrúa. Es un librito chiquito, en donde una tabla de contingencia de 2×2 vas a intentar solamente revisar, empezando por las partes negativas y terminando la sesión con qué vendría de bueno si cambiaras. Okay, entonces, primero, ¿qué tanto reconoces que este es un problema para ti? ¿Qué tan preocupado estás? Y después empezar por preguntar, ¿qué desventajas tiene terminar con este novio? Pues que no le puedo decir, que me cuesta mucho trabajo, que me va a estar llamando muchas veces, que me voy a sentir sola.
Y les digo que a veces, simplemente con expresiones no verbales, nosotros expresamos rechazo. A veces más evidentes, ¿no? Podemos mover la cabeza, cruzar los brazos, porque a veces tomamos ese papel de experto en donde no mandamos el mensaje de no puedo entender cómo sigues con alguien que te golpea, ¿no? Pero justo este modelo es lo que demanda, que tú te pongas en los zapatos del otro y que entiendas que bajo su circunstancia, aunque esa relación tiene un componente importante de violencia, las ventajas de esa relación superan a las desventajas y que esa persona no es una mala persona y que es una persona que puede cambiar y que necesita un espacio donde se le acepte incondicionalmente y se le ayude a ir haciendo cambios poco a poco y que va a recaer muchas veces. Entonces, cuando ustedes lanzan la pregunta de qué desventajas tiene dejar a la pareja, a veces, y hay que cuidar cómo lo estamos haciendo, el usuario se siente obligado a decir, no, pues no tiene ninguna, si ya sé que yo no debo de estar ahí, pero es que me cuesta mucho trabajo. Entonces no está reconociendo la gran mitad por la que está en esa situación o en esa relación. Entonces, para eso, ustedes tienen que checar a ver cómo estoy conduciendo la entrevista para que el usuario, puede ser que sea algo relacionado con el usuario, pero puede ser que sea relacionado con la relación terapéutica y con la alianza, ¿no? ¿Qué le estoy transmitiendo para que él se sienta obligado a decir, señora, ¿por qué no se toma su medicamento para la presión? ¿Qué desventajas tiene tomarse el medicamento para la presión? Ninguna, doctor, si ya sé que son puras ventajas, pero fíjese que... Y lo que hay que reconocer, y quizá se puede ayudar diciéndole, pues que es caro, pues que le causa tos, pues que le seca la boca, pues que si lo pone usted lejos en la cocina, ya cuando se va a dormir, que se lo tiene que tomar en la noche, no se lo toma. Que es un gorro, que si se va a ir a casa de su hermana, tiene que acordarse ahora, además de todo lo que tiene que hacer, de llevarse el medicamento para la presión. Que tiene que ir a la farmacia y que si no hay y no se lo dan gratis, tiene que comprarlo y tiene que pedirle dinero a su esposo. Entonces el usuario se va a sentir más motivado a decir más desventajas. Idealmente no habría que ayudarlo, pero es importante reconocer porque esa es una gran mitad, ¿no? Ahora, ¿y cuáles serían las desventajas de cambiar? ¿No? Entonces, puede ser que, yo les decía, fumar tiene muchas desventajas, que es caro, que huele mi ropa, que a mi novio no le gusta. Esas son algunas desventajas de seguir como estoy, ¿no? Entonces, queremos conducir la entrevista para que analicemos primero la parte negativa de seguir ahí y la parte negativa de cambiar, para cerrar con qué vendría de bueno con cambiar, ¿no? Entonces, si ya dijimos, a ver, las desventajas de cambiar serían estas, ¿y cuáles son las desventajas de seguir igual? Si sigues igual, ¿qué va a pasar con esa relación? Si sigues igual, ¿qué va a pasar? O ¿tú qué has percibido que podría tener de impacto en tu salud? O si sigues igual, ¿cómo esta conducta afectaría a tus relaciones interpersonales? El libro recomienda una expresión que es, si las cosas no cambian, ¿cuál es el peor escenario de esta situación? Y casi siempre las personas lo saben, pero primero ya reconocimos que cambiar tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, y que también no cambiar tiene sus ventajas, ¿no? Porque parece ser que estamos ciegos y que solamente estamos a favor del cambio, y no es cierto. Reconocemos que seguir igual tiene ventajas, también tiene desventajas, reconocemos que cambiar tiene muchas desventajas, y cerrar preguntando, ahora, imagínate que pasa algo y que logras cambiar, que logras ser puntual, que logras dejar de enojarte, ¿qué vendría de bueno para ti y para los demás? Entonces, algunos autores son muy estrictos en el orden, pero la idea es que ustedes al menos hagan las 4 cosas, ¿no? Primero, desventajas de cambiar, ventajas de cambiar y ventajas primero fueron ventajas y desventajas de seguir igual, desventajas de cambiar y al final ventajas de cambiar. ¿Sí lo dije bien? Y entonces la sesión cierra con algo positivo. Y ustedes en ningún momento le dijeron, es urgente que cambies, las cosas ya están muy graves. No crees que ya tu consumo amerita. Tengo otros pacientes que con menos que eso ya nada. Solamente devolver, resumir y reflejar. Para eso lo que podemos hacer es
si me recuerdan podemos subir, hay muchos videos en YouTube de cómo hacer una buena entrevista motivacional, algunos de ellos están subtitulados, y les digo, este modelo ha sido principalmente pensado para profesionales de la salud, en donde quizá, por ejemplo, si tú tienes trastorno obsesivo compulsivo, la terapia de prevención del ritual y exposición es la más efectiva, pero si la persona no está motivada, no debes de empezar con una muy buena psicoterapia hasta que la persona esté bastante motivada, porque la terapia cognitiva es una terapia, como no es basada en el desahogo, exige mucho trabajo. Exige que Aaron Beck, por ejemplo, en su consultorio no tiene una silla y un diván, él tiene una mesa porque te sientas a trabajar 1 hora. Y hay usuarios que quizás no tienen esa idea, ¿no? De un papel menos activo. Entonces, vale la pena, si es la primera sesión, aunque sepas que es muy importante adquirir ciertas habilidades y cambiar las creencias, pero es mucho mejor que la persona esté motivada para cambiar, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno.